La lluvia acariciaba suavemente las ventanas del apartamento de los Kim Choi en Seúl, creando una melodía tranquila que se mezclaba con el susurro de las páginas del libro de matemáticas de Hye. So Yeon observaba a su hija con una sonrisa cansada mientras la pequeña concentraba toda su atención en los problemas algebraicos. El aroma del kimchi recién hecho aún flotaba en el aire, mezclándose con el dulce olor de las velas de vainilla que So Yeon siempre encendía en las tardes lluviosas. Min-Hun, dijo So Yeon suavemente. ¿Podrías revisar esta ecuación de Hye? Creo que el profesor quiere el procedimiento extendido, no solo la respuesta final. Min-Hun levantó la vista de su tablet, donde revisaba registros médicos de su clínica. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y esperanza en la frontera, se suavizaron al mirar a su hija. Claro, Yeobo. Hye ya, ¿puedes traerme tu cuaderno? Quiero ver cómo estás organizando tus ideas. Hye saltó del sofá, sus pequeñas pisadas resonando en el piso de madera mientras corría hacia su habitación. Regresó con un cuaderno lleno de dibujos además de ecuaciones, una muestra perfecta de su mente creativa y analítica. «Apa, mira, también dibujé un mapa para encontrar a la abuela en el cielo. Dice la maestra que las estrellas son como un mapa gigante». Min-Hun tomó el cuaderno, sus dedos acariciando suavemente el dibujo de su hija. El simple comentario de Hye le trajo una oleada de emociones contradictorias: amor por su hija, dolor por la madre que nunca conoció adecuadamente, y esa constante añoranza que siempre llevaba en el corazón. «Tu abuela estaría muy orgullosa de tu dibujo», murmuró, atrapando la mirada comprensiva de So Yeon sobre él. Sabía que su esposa entendía los fantasmas que aún habitaban en su corazón. Fue en ese momento, cuando la familia estaba envuelta en esta burbuja de tranquilidad doméstica, que el teléfono seguro de Min-Hun emitió un zumbido peculiar. No era el tono normal, sino una secuencia específica que solo usaban contactos de máximo riesgo. El dispositivo, escondido en un cajón del escritorio, vibraba con una urgencia que cortó la calma de la habitación. So Yeon sintió instantáneamente el cambio en la energía de Min-Hun. Su postura se endureció, sus ojos perdieron esa suavidad doméstica y recuperaron la alerta de sus días en la frontera. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Hye. Min-Hun se levantó lentamente, como si moviéndose demasiado rápido podría hacer que la llamada desapareciera. Cruzó la habitación con esa gracia silenciosa que So Yeon siempre asociaba con sus días como médico en territorio peligroso. Al abrir el cajón, el teléfono iluminó su rostro con una luz azulada fantasmal. La voz al otro lado era como un susurro desde otra dimensión, distorsionada por capas de encriptación pero inconfundiblemente urgente. «Dr. Kim, su hermana menor, Ye-Jin, está viva». Las palabras flotaron en el aire cargado de la habitación. «Atrapada en un campo de trabajo especial en Chongjin. Si quiere salvarla, venga antes de la luna llena. Y busque el jade de Pyongyang. Ella tiene la mitad, usted necesita la otra». Min-Hun palideció visiblemente. Sus nudillos blanquearon al apretar el teléfono. «Ye-Jin. Pero, ella murió hace 10 años en un incendio en el campo de reeducación». Su voz sonaba incrédula, como si estuviera hablando con un fantasma. «La muerte a veces es una mentira conveniente en nuestro país, doctor», respondió la voz. «El jade contiene respuestas. Pregúntele a la madre de su esposa sobre Sohon-ja y el regalo de despedida». La llamada se cortó abruptamente, dejando solo un silencio pesado que se extendió por la habitación. So Yeon se acercó a él, sus ojos llenos de preocupación. «¿Quién era, Min-Hun?» «Ye-Jin. Pero tú me dijiste que...». Su voz se quebró al ver la expresión en el rostro de su esposo. Min-Hun se dejó caer en la silla más cercana, pasándose una mano por el rostro. «No lo sé, So Yeon. Suena imposible. Pero, ¿y sí? ¿Y si mi hermana está viva después de todos estos años?». Miró el dibujo de Hye, que mostraba a una familia unida bajo las estrellas. «El jade de Pyongyang, mi madre siempre me habló de eso. Era un regalo de su mejor amiga, partido en dos como promesa de que se encontrarían de nuevo». Hye, que había estado escuchando silenciosamente, se acercó y tomó la mano de su padre. «Apa, si la tía Ye-Jin está perdida, tenemos que encontrarla.
como en mi mapa de las estrellas. Soo Yeon abrazó a su hija, intercambiando una mirada significativa con Min-hun. Ambos sabían que esta llamada podría cambiar todo. «Llama a mi madre», dijo suavemente. «Ella conoce más secretos de la diplomacia coreana de lo que jamás admitirá. Y si alguien sabe sobre este Jade y quién es Soo-ha, será ella». Mientras Min-hun marcaba el número de su suegra, la lluvia fuera parecía intensificarse, como si el mismo universo estuviera llorando por los secretos que estaban a punto de ser revelados. En ese momento, ninguno de ellos podía imaginar que esta llamada sería solo el primer hilo en una red compleja de espionaje, traición y esperanza que se extendería a través de ambas Coreas y desafiaría todo lo que creían saber sobre su familia y su historia. La llamada a Eunkyung no fue fácil. Min-hun sostenía el teléfono con una mano temblorosa, mientras la otra acariciaba inconscientemente el cabello de Hye, quien se había dormido contra su hombro, agotada por la emocionante tarde. Soo Yeon se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con las de él en un gesto de apoyo silencioso. La voz de Eunkyung sonó clara y alerta a pesar de la hora avanzada. «Min-huna, pasa algo. Nunca llamas tan tarde». «Eomeoni», comenzó él, titubeante. «Necesito preguntarte sobre algo. Sobre el Jade de Pyongyang». Un silencio pesado llenó la línea durante varios segundos. Soo Yeon pudo casi visualizar a su madre ajustándose las gafas, ese gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. «¿Quién te habló del Jade, Min-hun?» La voz de Eunkyung sonaba extrañamente tensa. «Recibí una llamada, anónima. Dijeron que Yejin está viva, que está en un campo en Chongjin, y que el Jade tiene las respuestas». El grito ahogado al otro lado de la línea fue inconfundible. «No, Min-hun, escúchame bien. Olvida esa llamada. Olvida el Jade. Es demasiado peligroso». Soo Yeon tomó el teléfono de las manos temblorosas de su esposo. «Eoma, ¿qué es lo que no nos estás diciendo? ¿Quién es Soo-ha?» Otro silencio, esta vez roto por un suspiro profundo y tembloroso. «Soo-ha era mi mejor amiga. La hermana que elegí en Pyongyang durante mis años como diplomática. El Jade era nuestro símbolo, partido en dos como promesa de que algún día nuestras familias estarían unidas». La historia comenzó a fluir entonces, como un río largo contenido por demasiados años. Eunkyung contó cómo ella y Soo-ha habían sido amigas inseparables en la Universidad de Pyongyang, cómo habían soñado con unir sus familias a través del matrimonio de sus hijos mayores. Pero la Guerra Fría se interpuso, continuó Eunkyung, su voz cargada de emociones reprimidas. Soo-ha fue reclutada por los servicios de inteligencia norcoreanos. Yo regresé a Seúl. El Jade era nuestra forma de mantener viva la promesa. Min-hun tomó de nuevo el teléfono. «¿Y qué tiene que ver esto con mi hermana? Con Yejin?» «Soo-ha es la madrastra de Yejin», reveló Eunkyung en un susurro. «Después de que tu madre biológica murió, Soo-ha se hizo cargo de tu hermana. Pero cuando Soo-ha comenzó a cuestionar el régimen, ambas fueron enviadas a los campos. Creímos que habían muerto». La revelación golpeó a Min-hun como un puño en el estómago. Soo Yeon lo sostuvo firmemente, sintiendo cómo temblaba. «Eomeoni», dijo Min-hun con voz ronca. «La llamada dijo que Yejin está viva. ¿Crees que es posible?» El silencio del otro lado era elocuente. Finalmente, Eunkyung respondió. «En Corea del Norte, la muerte a veces es solo otra forma de desaparecer. Pero Min-hun, si Yejin está viva y alguien está usando esto para acercarse a ti, es porque quieren algo. Y probablemente sepan sobre el Jade». Soo Yeon tomó el control de la conversación. «Eoma, ¿dónde está la otra mitad del Jade?» «En mi caja fuerte», admitió Eunkyung. «Pero no es solo un recuerdo, Soo Yeona. El Jade contiene un microfilm con información que podría derribar gobiernos. Información sobre experimentos ilegales, tráfico de armas. Soo-ha y yo recolectamos pruebas durante años». Mientras colgaban, una determinación férrea se apoderó de Min-hun. Miró a su esposa, luego a su hija dormida. «Tengo que ir, Soo Yeon. Tengo que saber si Yejin está viva». Soo Yeon asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. «No vas solo, Min-huna.
Donde tú vayas, yo iré también. Pero primero, necesitamos ayuda. Al día siguiente, la clínica de Minjun parecía haber sido transformada en un centro de operaciones encubierto. Kam Dae-jun, el mejor amigo de Minjun y también desertor norcoreano, examinaba mapas de la frontera con una concentración feroz. Chongjin no es cualquier campo, decía Dae-jun, señalando zonas en el mapa. Es un centro de detención de máxima seguridad. Entrar será casi imposible. Salir, eso será un milagro. Mientras discutían planes, Hia jugaba en un rincón con su tablet. Sin que los adultos lo notaran, la niña había estado escuchando cada palabra. Con la ingenua determinación de sus 6 años, comenzó a trazar su propio plan para ayudar a encontrar a su tía. Por su parte, So Yeon contactó a su hermano Hyo, el agente de la NS. La conversación fue tensa. «¿Estás loca, So Yeon?». La voz de Hyeon retumbó a través del teléfono. ¿Crear una operación no autorizada basada en una llamada fantasma? Podrían despedirme. «Opa», dijo So Yeon con calma. «¿Recuerdas cuando éramos niños y me prometiste que siempre me protegerías? Ahora necesito que protejas a mi familia. A nuestra familia». El silencio del otro lado fue seguido por un suspiro de rendición. «Solo puedo darte información limitada. Y equipo. Pero oficialmente, nunca hablamos». Mientras los preparativos avanzaban, Minjun se encontró solo en el balcón de su apartamento, mirando hacia el norte. Por primera vez en años, permitió que la esperanza se colara en su corazón cerrado. ¿Y si su hermana realmente estaba viva? ¿Y si podía rescatarla después de todos estos años? So Yeon se unió a él, envolviéndolo en un abrazo desde atrás. «La encontraremos, Minjuna, y la traeremos a casa». Minjun giró para enfrentarla, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Prométeme algo, So Yeon. Si algo me pasa». «No». Ella le tapó la boca con los dedos. «No digas eso. Los 3 volveremos juntos. Tú, yo y Yejin». Mientras se abrazaban bajo las estrellas de Seúl, ninguno de los dos podía saber que su misión ya había sido detectada por fuerzas oscuras en el norte. General Choi, un hombre despiadado que había ascendido a través del aparato norcoreano, observaba desde las sombras. En una oficina fortificada en Pyongyang, Choi examinaba 2 fotografías, una de Minjun y otra de Sonja. «Que vengan», murmuró para sí mismo. «El jade será mío, y con él, el control del norte». La partida de ajedrez había comenzado, y las piezas se movían hacia un enfrentamiento que cruzaría fronteras y desafiaría el mismo concepto de familia y lealtad. La preparación para la misión se desarrolló con una precisión meticulosa. Hyeon, aunque reticente, proporcionó equipo de última generación, dispositivos de comunicación encriptados, localizadores del tamaño de una moneda y pasaportes falsos que eran obras maestras de falsificación. «Esto es todo lo que puedo darles sin levantar sospechas», dijo Hyeon, reunido con ellos en un almacén abandonado a las afueras de Seúl. Su rostro estaba tenso, los ojos constantemente escaneando los alrededores. «Si son capturados, la NIS negará cualquier conocimiento. Serán considerados ciudadanos actuando por cuenta propia». Minjun asintió, examinando los pasaportes. «Entendido. Solo necesitamos una oportunidad». So Yeon abrazó a su hermano. «Gracias, Oppa. Sé lo que arriesgas». Hyeon devolvió el abrazo con rigidez. «Solo asegúrense de volver. Y tráiganme algo de ese kimchi norcoreano que tanto extraño». La broma, forzada como era, alivió momentáneamente la tensión, pero todos sabían la gravedad de lo que planeaban. Mientras tanto, Kam Dae-jun demostró ser invaluable. Utilizando sus contactos en la red de desertores, estableció una ruta a través de la frontera china que evitaba los puntos de control más vigilados. «Hay un pescador en Dandong», explicó Dae-jun, señalando un punto en el mapa. «Cruza personas en su barco de pesca. No es cómodo, pero es discreto». La parte más difícil fue decidir qué hacer con Hia. Después de una discusión emocionada, acordaron que se quedaría con Eunkyung. Pero la niña, con esa perspicacia que a veces parecía sobrenatural para su edad, tenía otros planes. «Appa, Eoma»,
dijo la mañana de la partida, mostrando su tablet. Hice esto para la tía Yejin. En la pantalla había un dibujo colorido de su familia, con una figura adicional que representaba a Yejin. Debajo, en letras torpes pero legibles, decía: «Bienvenida a casa, tía». Soo Yeon abrazó a su hija. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. «Gracias, mi amor. La tía Yejin va a adorar esto». Min-hun se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Hia, ya, prométeme que obedecerás a la abuela y que no harás nada de lo que hablamos». La niña asintió solemnemente. «Te prometo que solo usaré el tablet para jugar, appa, como dijiste». Pero en sus ojos, Min-hun vio la misma determinación testaruda de su madre, y supo que tendrían que confiar en que Eun-kyung podría manejar a su inteligente y decidida hija. El viaje comenzó al anochecer. El vuelo a Shenyang fue tenso pero sin incidentes. Desde allí, tomaron un tren lento hacia Dandong, la ciudad fronteriza con Corea del Norte. En el tren, Min-hun no podía dejar de mirar por la ventana, hacia las montañas que sabía que ocultaban la frontera más fortificada del mundo. La última vez que crucé, fue de noche, nadando a través del río Yalu, murmuró para Soo Yeon. Ella tomó su mano. Esta vez no estás solo. Y esta vez, regresaremos juntos. En Dandong, se reunieron con el pescador, un hombre anciano con ojos que habían visto demasiado. «Sé lo que buscan», dijo en un chino con acento coreano. «El paso cuesta extra. Los norcoreanos disparan primero y preguntan después». El cruce fue una experiencia claustrofóbica. Escondidos entre redes de pescar y cajas de pescado, el olor era abrumador. El sonido del motor de la embarcación parecía ensancharse hasta volverse ensordecedor, cada vibración un recordatorio de su vulnerabilidad. Cuando finalmente desembarcaron en la orilla norcoreana, la realidad de su situación los golpeó con fuerza. El aire olía diferente, a tierra húmeda, a leña quemada, a un mundo que había permanecido congelado en el tiempo. «Bienvenidos a Corea del Norte», susurró Dae-jun, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. «Recuerden, caminen como si pertenecieran, eviten el contacto visual, y si los paran, déjenme hablar a mí». El primer desafío llegó más pronto de lo esperado. Un soldado norcoreano, no mayor de 20 años, se acercó mientras intentaban mezclarse con los trabajadores agrícolas. «¿Documentos?», preguntó el joven soldado, su rifle colgado negligentemente sobre el hombro. Dae-jun sonrió, adoptando instantáneamente el acento y la postura de un campesino norcoreano. «Aquí están, compañero. Volvemos a la aldea después de visitar a familiares enfermos». El soldado examinó los documentos falsos, su rostro inexpresivo. Min-hun contuvo el aliento, sintiendo como Soo Yeon se tensaba a su lado. Finalmente, el soldado devolvió los documentos. «Vayan directamente a su aldea. Hay disturbios en la región. Es peligroso viajar de noche». La advertencia, dada casi como una idea de último momento, los dejó intrigados. ¿Disturbios? Eso no coincidía con la imagen de control absoluto que el régimen proyectaba. Una vez a salvo en un granero abandonado para pasar la noche, discutieron el incidente. «Algo está pasando aquí», murmuró Soo Yeon, consultando su dispositivo de comunicación encubierto. Las transmisiones oficiales mencionan ejercicios de seguridad, pero eso suele ser código para represión de disidentes. Min-hun miró hacia las colinas oscuras, en la dirección de Chongjin. «Quizás sea nuestra oportunidad. El caos puede proporcionar cobertura». Dae-jun asintió lentamente. «Tengo un contacto en Chongjin, un antiguo compañero de la Universidad Médica. Podría ayudarnos». Mientras planeaban su próximo movimiento, en Seúl, Hia implementaba su propio plan. Usando las habilidades tecnológicas que había aprendido de su madre, había creado un canal de comunicación encubierto a través de un juego online aparentemente inocente. «Abuela», dijo esa noche, mostrando su tablet a Eun-kyung. «Mira este juego divertido. Puedo jugar un rato». Eun-kyung, distraída con sus propias preocupaciones, asintió ausentemente. «Solo una hora, cariño».
Lo que no sabía era que el juego era en realidad una interfaz que permitía a Gia monitorear las señales de los dispositivos de sus padres. Y esa noche, detectó algo inquietante. Una segunda señal que seguía la misma ruta que sus padres, pero con unas horas de retraso. Alguien más estaba siguiéndolos. Mientras tanto, en Pyongyang, General Choi recibía un informe que lo hizo sonreír por primera vez en semanas. El médico y su esposa han entrado en el país, dijo a su subordinado, y pronto llevarán el jade directamente a nosotros. Pero lo que Choi no sabía era que Soo-ha, la madrastra de Ye-jin, había escapado de su confinamiento y estaba siguiendo a Min-hun y Soo-yeon, decidida a proteger a la familia que una vez juró destruir. La caza había comenzado, y cada movimiento acercaba a todos a un enfrentamiento que revelaría verdades largamente enterradas y desafiaría lealtades que se creían inquebrantables. El viaje hacia Chongjin se convirtió en una pesadilla logística. Los disturbios que el soldado había mencionado resultaron ser protestas dispersas de ciudadanos desesperados por comida y medicinas. El ejército norcoreano respondía con una fuerza brutal que convertía cada punto de control en un potencial campo de batalla. Dae-jun los vio a través de atajos que solo un nativo conocería, senderos de montaña olvidados, túneles de irrigación abandonados, y hasta una ruta a través de un cementerio donde las lápidas desgastadas los ocultaban de las patrullas. Mi abuelo me mostró estos caminos, explicó Dae-jun mientras se refugiaban en una cueva. Decía que cada coreano debería conocer las rutas que unen nuestra tierra, no las que la dividen. Soo-yeon documentaba todo discretamente, no solo para su reportaje, sino como evidencia por si algo les ocurría. Cada imagen, cada grabación de audio era un riesgo calculado, pero necesario. En Chongjin, la situación era tensa. La ciudad, gris e industrial, olía a carbón y desesperanza. El contacto de Dae-jun, el Dr. Park, resultó ser un hombre demacrado que trabajaba en una clínica subterránea atendiendo a quienes no podían acceder a los hospitales oficiales. El campo que buscan no existe en ningún mapa, susurró el Dr. Park, sus ojos constantemente mirando hacia la entrada. Es un lugar del que solo se habla en susurros. Lo llaman el Jardín de Piedra. Min-hun sintió un escalofrío. ¿Por qué ese nombre? Porque nada crece allí, respondió el médico. Y porque esconden secretos bajo tierra, laboratorios, instalaciones de investigación y prisioneros que oficialmente están muertos. La revelación los dejó atónitos. Soo-yeon fue la primera en reaccionar. ¿Experimentos? ¿Qué tipo de experimentos? El Dr. Park bajó aún más la voz. Dicen que prueban cosas, medicinas, venenos, control mental. Usan a los prisioneros como conejillos de indias. Min-hun palideció. ¿Y mi hermana? Ye-jin está ahí. Hay una mujer, la llaman la guardiana. Protege a los prisioneros, sabotea los experimentos cuando puede. Podría ser tu hermana. Mientras planeaban cómo acercarse al campo, Gia en Seúl hizo un descubrimiento crucial. La señal misteriosa que seguía a sus parents coincidía con patrones de comunicación que su abuela Eun-kyung tenía archivados de sus días como diplomática. «Abuela», dijo Gia, mostrando las similitudes en su tablet. «¿Reconoces esto?» Eun-kyung se puso pálida. «Ese es el código de Soo-ha. Ella está viva y está siguiendo a tus padres». La revelación llevó a una decisión desesperada. Eun-kyung contactó a una red de disidentes norcoreanos que aún le debían favores. «Encuéntrenla», ordenó. «Díganle que el jade debe unirse, no dividirse». Mientras tanto, dentro del jardín de piedra, Ye-jin, efectivamente la guardiana, sabía que extraños merodeaban cerca. Había desarrollado un sistema de alerta usando espejos y sonidos de pájaros que los prisioneros replicaban. Cuando captó el mensaje de que buscaban a un médico desertor, su corazón latió con esperanza. ¿Podría ser su hermano? Después de todos estos años, arriesgándose a una ejecución segura si la descubrían, Ye-jin dejó una señal, un pedazo de tela con el patrón exacto del hanbok que su madre había vestido el día que los separaron. Min-hun reconoció el patrón inmediatamente cuando lo encontraron atado a un árbol cerca del campo. «Ella está aquí», susurró, con lágrimas en los ojos, «y nos está buscando».
El reencuentro, cuando finalmente ocurrió, fue nada como habían imaginado. Ocurrió en medio de una redada del ejército, con disparos ecoando a través de las colinas. Ye-Jin emergió de las sombras, empujándolos hacia un escondite subterráneo. «Min-Hun», preguntó, su voz quebrada por años de silencio forzado. «¿Eres realmente tú?» Los hermanos se abrazaron brevemente, pero el momento fue interrumpido por la llegada de Seong-ha, quien apareció como un fantasma, demacrada pero con ojos llenos de fuego. «Tenemos que movernos», dijo Seong-ha. «Choi sabe que están aquí. Viene por el jade». En la confusión, Seong-ha reveló la verdad. El jade contenía microfilm que probaba que Choi había estado vendiendo armas químicas a grupos terroristas, usando los prisioneros como sujetos de prueba. «Por eso quiere destruirlo», explicó Seong-ha. «Y por eso debemos unir las dos mitades, para exponerlo ante el mundo». La decisión fue tomada en segundos. Mientras Choi y sus hombres se acercaban, el grupo se dividió. Min-Hun y Ye-Jin irían por los prisioneros, So-Yene y Dae-jun crearían una distracción, y Seong-ha enfrentaría a Choi, el hombre que había arruinado tantas vidas. El enfrentamiento fue caótico. So-Yene usó sus habilidades tecnológicas para hackear los sistemas de comunicación del campo, causando confusión. Dae-jun lideró a un grupo de prisioneros hacia la libertad, usando la ruta que habían planeado. Pero fue Seong-ha quien tuvo el momento más crucial. Enfrentando a Choi, mostró las dos mitades del jade unidas, la que ella había guardado y la que Eun-kyung había enviado con Min-Hun. «Esto termina hoy, Choi», dijo Seong-ha, mientras So-Yene transmitía la confrontación a través de una conexión satelital oculta. Para su sorpresa, Choi rió. «¿Crees que importa? Tengo ejércitos. Tengo aliados. Un vídeo no me detendrá». Pero entonces, desde las sombras, emergió una figura inesperada. Hyeon, el hermano de So-yeon, con un equipo de agentes de la NIS que habían seguido la transmisión. «Quizás no», dijo Hyeon, «pero las grabaciones de tus transacciones con terroristas internacionales sí lo harán». Choi estaba rodeado. La evidencia era incontrovertible. Pero en un último acto de desesperación, apretó un detonador. «Si caigo, todos caen conmigo». La explosión que siguió no fue la de bombas, sino la de sistemas liberándose. Las puertas de todas las celdas se abrieron simultáneamente. Los archivos digitales se transmitieron a servidores seguros alrededor del mundo. En el caos, Min-Hun encontró a Ye-Jin abrazando a un grupo de prisioneros demasiado débiles para moverse. «Tenemos que irnos», gritó sobre el sonido de las alarmas. Fue entonces que vieron a Seong-ha y Choi luchando, no por el poder, sino por algo más preciado, el futuro de Corea. Cuando el techo comenzó a derrumbarse, fue Choi quien hizo lo inesperado. Empujó a Seong-ha hacia la seguridad y quedó atrapado en los escombros, sus últimos words siendo: «Díganle al mundo la verdad». El escape fue milagroso. A través de túneles secretos que Seong-ha conocía, el grupo emergió en las montañas, donde fueron extractados por helicópteros de la NIS. En Seúl, Hye vio la transmisión en vivo de sus padres y tía siendo rescatados. Corrió hacia su abuela Eun-kyung, llorando de alivio. «Lo lograron, abuela. Lo lograron». Eun-kyung abrazó a su nieta, sus ojos en la pantalla donde Seong-ha, su amiga de juventud, su enemiga, su aliada, sonreía débilmente mientras le tomaban la mano para subir al helicóptero. El precio había sido alto, pero la promesa hecha décadas atrás, simbolizada por el jade partido, finalmente se había cumplido. Las dos mitades de Corea, como las dos mitades del jade, comenzaban a encontrar su camino de vuelta la una a la otra. El regreso a Seúl fue una mezcla de alivio y dolor. El helicóptero de la NIS aterrizó en el techo del Hospital Nacional, donde un equipo médico los esperaba. Min-Hun no soltaba la mano de Ye-Jin, como si temiera que fuera a desvanecerse si la dejaba ir. So-Yeon caminaba junto a Seong-ha, cuya mirada perdida reflejaba el peso de décadas de sufrimiento. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de interrogatorios, exámenes médicos y reuniones con altos funcionarios. Hyeon, ahora héroe dentro de la NS, coordinaba la logística mientras intentaba procesar la magnitud de lo que habían descubierto. En la suite médica privada, Ye-Jin yacía en la cama,
sus ojos vidriosos mientras miraba por la ventana hacia una ciudad que nunca imaginó ver. Dae-jin, ¿siempre hay tanta luz en Seúl? En Chongjin, las noches eran oscuras. Solo veíamos las luces de los guardias. Min-hun le apretó la mano, su corazón rompiéndose al ver a su hermana maravillarse con algo tan simple como las luces de la ciudad. Min-hun, hay mucha luz, sí, y cuando te sientas mejor, te llevaré a verlas todas. Incluso hay una torre que cambia de colores. So-yeon entró con Hya de la mano. La niña observaba a su tía con ojos muy abiertos llenos de curiosidad y algo de timidez. Hya, tía Ye-jin, ¿te gustan los dibujos? Hice uno para ti. Ye-jin tomó el dibujo con manos temblorosas. Las lágrimas llenaron sus ojos al ver la imagen de su familia reunida. Dae-jin, es el regalo más hermoso que me han dado. Tú eres Hya. Tu padre me hablaba de ti en sus cartas, las que nunca pudo enviar. En otra habitación, So-eun-ja era examinada por doctores cuando Eun-gyung entró. Las dos mujeres se miraron, separadas por 30 años de historia y dolor. Eun-gyung y So-eun-ja. So-eun-ja dijo, Eun-gyung, sigues usando ese perfume francés que tanto te gustaba. El hielo se rompió. Se abrazaron, llorando por los años perdidos, por las elecciones que las separaron, por los amigos que nunca murieron a pesar de la distancia y las circunstancias. So-eun-ja dijo mientras las doctoras las dejaban solas. Choi, al final hizo lo correcto. Me empujó hacia seguridad. Eun-gyung replicó. A veces la redención viene en los momentos más inesperados. 3 días después, en una sala de conferencias de la NIS, se desarrollaba una reunión crucial. El presidente en persona estaba presente a través de videollamada. La evidencia que recuperaron es a la vez una bendición y una maldición. Expondremos a Choi póstumamente, pero las implicaciones internacionales. Hyo-on exclamó. Con todo respeto, señor presidente, el mundo necesita saber la verdad. Los prisioneros que rescatamos, a lo que el presidente pronunció, serán reubicados y recibirán asilo. Pero debemos manejar esto con cuidado. No podemos provocar una crisis mayor. So-yeon, que observaba desde el fondo de la sala, se puso de pie con determinación. So-yeon comunicó. Señor presidente, con permiso. Tengo los testimonios de 47 supervivientes. Historias que el mundo necesita escuchar. Y las compartiré. Conocen aprobación oficial. Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, el presidente asintió lentamente. Entonces que así sea. Pero la NIS no podrá protegerlos si las cosas se complican. Una semana después, la conferencia de prensa fue transmitida globalmente. So-yeon presentó su reportaje, con Min-hun a su lado como testigo médico. Ye-jin y So-eun-ja observaban desde detrás de las cámaras, sus identidades protegidas por ahora. So-yeon añadió, y por eso hoy, establecemos la Fundación Jade, para ayudar a reunir familias separadas y apoyar a desertores norcoreanos. Min-hun acentó, la verdad puede doler, pero el silencio mata. Hoy elegimos la verdad. 2 meses después, la Fundación Jade operaba desde un antiguo Anok restaurado. Ye-jin, ahora más fuerte, coordinaba los esfuerzos de búsqueda de familias. So-eun-ja y Eun-gyung, usando sus conexiones diplomáticas, trabajaban detrás de escena para facilitar reuniones. En el jardín de la fundación, Min-hun y So-yeon observaban a Hya enseñarle a su nueva tía cómo usar una tablet. So-yeon, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos así? Min-hun, soñé con tener a mi hermana de vuelta, pero nunca con todo esto. Cerca de ellos, So-eun-ja y Eun-gyung paseaban por el jardín, como 2 amigas cualquiera disfrutando de una tarde tranquila, aunque sus conversaciones todavía estaban llenas de secretos de estado y reconciliación. So-eun-ja, quizás nuestro Jade finalmente cumplió su promesa. Eun-gyung-ga, solo en parte. So-eun-ja, el verdadero remedio tomará generaciones. Pero en ese momento, viendo a su familia reunida, rota pero cicatrizada, imperfecta pero unida, eso era suficiente. El camino delante sería largo, pero por primera vez, caminarían juntos.